Hola, buen día. Agradezco la presencia de ustedes. En esta ocasión voy a compartir una presentación que tiene que ver con la intención investigativa de lo que pretende ser mi tesis doctoral a presentar a la consideración de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador para optar al grado de doctor en Ciencias de la Educación. En esta lámina se identifican las instituciones que coordinan este programa. Eh, Corresponde al programa en Ciencias de la Educación, como allí aparece, y muy importante señalar que está en la línea de investigación, innovación, gestión y tecnología del Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón. Esta lámina, que prácticamente es la primera de la presentación, destaca el título de la intención investigativa, que como les digo pretende convertirse en tesis doctoral. Y sobre todo, aquí aparece de primero lo que hacia donde apunta el trabajo, que tiene que ver con competencias docentes. Obviamente, debido o destacado por la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Por eso dice, ante la integración de la inteligencia artificial generativa como catalizadora del pensamiento creativo en educación superior. Eso es exactamente lo que se quiere buscar, obviamente, fundamentada en principios epistemológicos, pedagógicos y éticos, y que oriente una mediación responsable y efectiva. Allí aparece mi nombre completo, el nombre de la tutora de la tesis, a quien debo agradecerle la guía excelente que está haciendo y cómo estoy aprendiendo, y tapado un poco por mi presentación, el nombre de la institución, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión San Cristóbal. Tal como lo indica, se ve en el extremo izquierdo superior de esta lámina. Este es un resumen, esta es la intención investigativa. ¿De qué trata esta investigación? Pues es justo el análisis de competencias docentes, nuevamente, para ver cómo se incorpora allí la inteligencia artificial generativa, tipo herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini y otras que ustedes conocen. Aquí aparece el propósito general, que no es más que proponer elementos teóricos sobre las competencias docentes. El enfoque metodológico, que va a ser justo el capítulo tercero de cómo vamos a abordar este trabajo, y que ahí señala ya de una vez que es con el paradigma interpretativo, enfoque cualitativo y teoría fundamentada, por supuesto. Y esto constituye el resultado que se espera, o el aporte medular central, es que justo va a responder a un vacío que existe entre competencias digitales, creatividad y tecnologías emergentes. Esta lámina me parece la más importante de la presentación que preparé. Estamos hablando del problema, la realidad en estudio y la relación entre creatividad, inteligencia artificial generativa, y esto en el ámbito de la educación superior. Quiero citar aquí a un reconocido autor, mi tocayo Ricardo Arjona, y su canción El Problema. Justo Arjona señala algo así como que el problema no es el problema es que me gusta. Y si hablamos de características de la inteligencia artificial generativa, que ya todos conocemos, también el problema no es que me mientas, el problema es que te creo. Con esta introducción quiero realmente destacar que la inteligencia artificial está, ya no es el futuro, es el presente, está invisible en gran parte de las cosas que hacemos. Y sin embargo, en el aula es necesario sin duda una guía y una brújula para que no tengamos el problema con el estudiante que entrega un trabajo consultando a la inteligencia artificial, el estudiante que te dice, profesor, aquí está la tarea, lo hice con Gemini, y usted se queda sin qué comentar,
no está haciendo una pregunta, está contándole que hizo la tarea con Gemini. Entonces, creo que es necesario ponerse de acuerdo, proponer estudio para conseguir obviamente competencias docentes que nos lleven a manejar con propiedad el asunto de la inteligencia artificial y en esta intención investigativa la apunto a que no dejemos atrás el el pensamiento creativo. Allí aparecen entonces en la lámina connotados autores ya así del mundo del científico realmente, como Robinson, un extraterrestre en el tema de la creatividad. Precisamente además quiero anotar que en las charlas TED hay una charla de este Sir Ken Robinson que es la charla más vista en todos los tiempos de las charlas TED y cuyo título, pongan atención, se llama, es Las escuelas matan la creatividad. Bueno, en aquella época no existía la inteligencia artificial, a pesar de que, bueno, ya Turing había hecho los primeros movimientos, pero no estaba en boga como hoy en día, ni en ventaja ni en problema. Obviamente otro autor, Csikszentmihalyi, también habla y le da importancia a la creatividad y a este tema entonces ahora de asociar inteligencia artificial generativa con creatividad. Obviamente hay un dilema en el mundo educativo, hay académicos que abrazan de una vez la inteligencia artificial sin ninguna reflexión, ni pedagógica ni de otro tipo, y hay el otro extremo, que es el educador que de una vez la rechaza, no solo por temor al plagio, sino por los elementos que no me permiten realmente conocer y aprovecharla en el aula. Esto identifica un vacío clarísimo y es que faltan marcos teóricos que articulen creatividad e inteligencia artificial generativa. Se persisten los usos instrumentales sin ninguna mediación crítica. Entonces, este es el problema que tenemos y que hay que, ojalá a través de este estudio que empiezo a hacer, pueda dar luces a la comunidad educativa sobre el manejo de esta herramienta tecnológica. Entonces, siguiendo con el problema, es obvio que el problema no necesariamente es el estudiante que usa la inteligencia artificial para hacer tareas. El problema es que nosotros, los académicos, aún no decidimos si vamos a educar con la máquina o vamos a competir contra ella. Si la prohibimos, educamos de espaldas al mundo. Y si la dejamos sin guía, sin brújula, nos arriesgamos a que quien se gradúe es el algoritmo y no el estudiante. Ese es el problema real y por eso esta, por ahora, intención investigativa no es sobre tecnología, es sobre nosotros, exactamente los que enseñamos. Abundando sobre el problema, en estas láminas que quedan, en total fueron 13, es justo, les voy a contar tres cosas uno, lo que me preocupa. Dos, con qué autores estoy conversando para aprender, entender y cómo pienso ir al aula a buscar respuestas. Entonces, en este mismo capítulo tenemos el enfoque ontológico y yo hablo de tres naturalezas del objeto de estudio. Tenemos la cognitiva tecnológica y he puesto, ahí está obviamente que la IAG amplía el sistema cognitivo del estudiante. El objeto surge en la interacción entre mente humana y artefacto. Obviamente está la pedagógica relacional y su integración ocurre en contextos educativos concretos. Transforma las relaciones pedagógicas. Y la ético-epistémica que plantea dudas sobre la autenticidad, sobre la agencia, sobre la autoría y sin duda entonces obliga a repensar el aprendizaje auténtico. En la siguiente lámina
entramos en los propósitos, parte fundamental del trabajo. El gran propósito abarcador que nos retrotrae al título y es una aproximación teórica sobre competencias docentes para integrar la IAG como catalizador del pensamiento creativo en educación superior. Ahí está acotado. Obviamente considerando principios epistemológicos, pedagógicos y éticos. Y tenemos 6 propósitos concretos que van desde el análisis hasta la proposición al final, analizar concepciones docentes, caracterizar dimensiones creativas, en esto estoy realmente muy emocionado, examinar prácticas pedagógicas, identificar principios didácticos, y nunca se deja atrás las consideraciones éticas y por supuesto al final proponer elementos teóricos emergentes sobre competencias docentes. ¿Por qué esta investigación obedece pues a la justificación? Pues tenemos 4 dimensiones que justifican este trabajo. La dimensión teórica, articular teorías sobre creatividad con la inteligencia artificial generativa. Obviamente aporta conocimiento original. Desde el punto de vista práctico, tenemos estrategias pedagógicas y orientaciones para el uso ético. En lo social, sin duda que ya lo vemos con otras tecnologías, las brechas digitales y cognitivas, en este caso, más que todo cognitivas, en los contextos educativos. Y desde el punto de vista científico, eh, afortunadamente se abrirán nuevas líneas de investigación en creatividad educativa y en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Aquí tenemos el capítulo 2, justo estamos hablando del marco teórico. Tenemos que contarles aquí en esta presentación que se revisaron 8 tesis doctorales y quise agruparlas en 3 secciones de acuerdo a lo que pude eh, conseguir. Lo que tiene que ver con competencias digitales docentes y bueno, no es de extrañar que los estudios muestran una brecha entre actitudes favorables y uso pedagógico real. Sin duda que la institución tiene una influencia muy importante. En cuanto al pensamiento creativo mediado tecnológicamente, es lo que quiero unir. Y ahí vemos que no hay duda de que la creatividad mejora con tareas auténticas y en un aula que favorezca la divergencia. Esto se ve restringido, limitado con currículos rígidos, pero bueno, eso es parte de la historia de la educación en nuestros países subdesarrollados. Y la tercera sección, lo que corresponde a prácticas pedagógicas innovadoras con TIC, es decir, la creatividad mediada por la tecnología depende más de las competencias pedagógicas del docente que de las técnicas. Esto nos abre un camino de optimismo para que el resultado de este trabajo sea no solo propositivo, sino fácil de tomar para incrementar las competencias de todos los educadores que se quieran sumar a esta aventura magnífica. Esta lámina habla obviamente de ya la teoría de entrada y los fundamentos teóricos. Estamos hablando de que nos vamos a basar en la cognición extendida de Clary Chalmers, en donde se destaca o se señala que la cognición se amplía con artefactos externos. Aquí la IA pasa a ser parte precisamente del sistema cognitivo del estudiante. Y la mediación vygotskiana es, ya muchos conocemos que las funciones superiores se desarrollan con herramientas culturales. En este marco, el docente modela sin duda usos críticos de la inteligencia artificial generativa y apunta a evitar la adopción pasiva. Tenemos 4 dimensiones de competencias docentes: la técnica, sobre capacidades y límites; la pedagógica, justo no perder objetivos creativos al utilizar la inteligencia artificial; la evaluativa, para valorar procesos mediados por tecnología; y
siempre la ético-reflexiva, que tiene que ver con equidad y responsabilidad. Esta lámina 9 habla de la paradoja central de la inteligencia artificial generativa y la creatividad. Quise anotar dos puntos, uno como capacidades relevantes de la IA y otra las limitaciones fundamentales. Sin duda el pensamiento que allí aparece entre comillas, la IA puede o potenciar o inhibir la creatividad humana. Quién sabe si reemplazarla, ¿no? Es ahí donde se habla de generar dependencia. Bueno, las capacidades relevantes, eh, tenemos explicaciones personalizadas, apoyo en ideas y creatividad, retroalimentación inmediata, síntesis de información, se estimula la exploración de perspectivas diversas, incluso cuestiones que no hemos logrado imaginar. Ahí tenemos la IA como un gran aliado. Facilita la interacción y mejora continua de ideas. Es decir, podemos profundizar, ampliar y sin duda con temas más que actualizados. Bueno, pero las limitaciones hay que pensarlas. Primero, genera respuestas falsas o peor, o diría más interesantes, inventadas con apariencia de veracidad. Son las respuestas que se llaman plausibles o que calificamos de plausibles y que se han dado en llamar como alucinaciones, es decir, la IA en búsqueda de satisfacer al usuario, cuando no tiene respuestas se las inventa. Y quien inadvertidamente, igual nuevamente como la canción de Arjona, el problema no es que me mientas, sino que te creo. El que las cree, pues toma falsedades como cuestiones ciertas. Puede generar información incorrecta ya por análisis errados. Obviamente la IA está construida sobre la información y data de toda la humanidad por muchos años, por lo tanto contiene sesgos. Esa data tiene sesgos de cualquier tipo, los sesgos que comúnmente tenemos en la sociedad en la que vivimos. No verifica su fuente ni distingue información confiable especulativa. Quise señalar esto como elemento importante de este ítem que estamos analizando en esta tesis que pienso presentar sobre la inteligencia artificial generativa y su relación con pensamiento creativo en educación superior. Bueno, entramos en el método, vamos a trabajar con el paradigma interpretativo naturalista, un enfoque, no es de extrañar, un enfoque cualitativo y con teoría fundamentada. Obviamente la teoría fundamentada eh, es necesaria, necesitamos buscar datos en el ambiente, no vamos a conseguir competencias docentes en ningún libro. Precisamente cuando citaba yo hace un rato la pregunta de un estudiante, o la pregunta no, la información que un estudiante le daba al profesor de que así había hecho su tarea con Gemini, no sé, o bueno, con Copilot o Perplexity, precisamente la pregunta no es qué podemos hacer, dónde están nuestras competencias docentes para poder atender esa inquietud nuestra de la audiencia, es decir, los otros estudiantes y del estudiante que contó cómo está trabajando como actualmente se trabaja. Para eso no me sirve solo citar, tengo que escuchar, yo como investigador en este caso, y construir con los docentes y estudiantes que ya están lidiando con eso. Este es un ejemplo común, si no lo dicen, lo sabemos. En estos días corregía yo un trabajo, un foro de estudiantes de doctorado, y la respuesta, el debate era espectacular. Realmente me sentí muy gratamente impresionado hasta que me llegó la duda, la inquietud, si estaba valorando el aporte eh, directo, sincero del estudiante, o si estaba justo valorando el trabajo que me traía la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que trabajar en construir, puesto que ya los estudiantes están lidiando con eso. Elijo entonces teoría fundamentada porque las competencias, ya como ya lo dije, no están en un libro,
están pasando en el aula, sea presencial o virtual, ahora mismo. El final, después de muchos textos leídos y borradores hechos y traspapelados aquí en el archivo de la computadora, es que el problema no es de la inteligencia, no era la inteligencia artificial. El problema es probablemente el mismo profesor que sin darse cuenta, de manera inconsciente, quiere, ¿por qué no?, defender un sistema que ya no existe. El estudiante ya no está ni siquiera usando escondidas el gran apoyo que implica la inteligencia artificial. Esta intención investigativa entonces no viene a ponerle policía a la tecnología, viene a buscar cómo seguimos siendo maestros cuando el tablero cambió. ¿Cómo logramos que la inteligencia artificial generativa sea lápiz y no cerebro prestado? Esto último que le estoy diciendo es precisamente un aporte de la inteligencia artificial generativa que tiene de manera eh, inadvertida nuestro teléfono celular en nuestra aplicación WhatsApp. Uno escribe ahí y cada día esa inteligencia es más inteligente. El llamado Meta, o ahora también pues se llama Llama. Estoy yo en esta presentación sobre la integración de la inteligencia artificial generativa en el pensamiento creativo, justo también apoyándome en lo que nos proporciona esa herramienta espectacular. La teoría fundamentada entonces pues nos lleva a lo que aparece allí en la lámina, a una codificación axial para relacionar categorías, integrar el núcleo teórico con codificación selectiva, obviamente identificar conceptos emergentes y o teorías emergentes, construir una explicación fundamentada. La siguiente lámina es más del común del procedimiento. Allí aparecen en la parte de arriba quiénes serán los informantes para este trabajo. Obviamente docentes universitarios innovadores. Esto es, que ya estén trabajando en el aula en su desarrollo profesional con inteligencia artificial. Vamos a trabajar entrevistas y grupos focales. Con estudiantes usuarios de IA también vamos a trabajar con entrevistas y grupos focales. Y pues en los instrumentos o técnicas ya mencioné las entrevistas y los grupos focales, pero por supuesto agregamos también análisis documental. El rigor científico del cierre, bueno, ya aparece eh, perfectamente señalado lo que tiene que ver con credibilidad, por ejemplo, la triangulación, el chequeo con participantes, la búsqueda de casos negativos, obviamente la transferibilidad, la dependabilidad es importante también, y por último la confirmabilidad, es decir, un diario reflexivo, citas textuales y revisión por pares académicos. Vale la pena anotar, destacar que aquí pretendemos y empujamos para que la inteligencia artificial generativa actúe como catalizadora. Ese término lo aprendí en química, no sé si se usa en el común de nuestro vocabulario educativo de otros ámbitos, de otros ramos, pero precisamente es un elemento que actúa para generalmente aumentar la velocidad de las reacciones, y al final de la reacción aparece tal cual. Entonces queremos que la IAG actúe así, no como sustituta del pensamiento creativo. Por eso es indispensable una mediación docente responsable y efectiva, y obviamente un enfoque ético en la educación superior.